Noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. En noticia, América Latina. 2 días en Colombia, 2 días en Brasil. ¿Cuáles son las razones de la visita del director de la CIA a estas naciones? Este viernes, a propósito, el presidente de Venezuela denunció que se trata de un plan para atacar a la revolución bolivariana. Es un escenario que analizamos. En noticia, Haití finaliza una convulsa semana en el país caribeño. Más de 15 personas fueron asesinadas, entre ellas se encuentran activistas políticos y sociales. La ola de violencia crece y la incertidumbre política también. Analizamos este panorama. En noticia, Canadá, este viernes fueron derribadas estatuas de la reina Victoria de Inglaterra y del actual monarca Isabel II. Durante la semana hubo manifestaciones y varias iglesias fueron quemadas. Es la expresión de indignación por el hallazgo de centenares de cuerpos de niños y niñas indígenas en internados gestionados por la Iglesia Católica. Una historia de horror colonial que les contamos. En noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, América Latina, el director de la CIA visita Brasil y Colombia. En un país habla sobre varias naciones de la región y en otro participa en lo que ha denominado una delicada misión. Sobre este escenario, Venezuela reitera su denuncia de una amenaza latente por parte del Comando Sur de Estados Unidos. El presidente Jair Bolsonaro recibió en el Palacio de Planalto al director de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, William Burns. La visita se mantuvo confidencial y no fue informada con anticipación por la embajada. Además, sin asunto revelado, el comandante de la CIA también se reunió con el ministro de Casa Civil, el general Luis Eduardo Ramos, y el ministro del Gabinete de Seguridad Institucional, general retirado Augusto Heleno. Bolsonaro indicó que hablaron sobre países de la región: Argentina, Bolivia, Chile y Venezuela. El único país en reaccionar a estas declaraciones fue Venezuela. El presidente Nicolás Maduro denunció los planes injerencistas que significan las visitas de autoridades de Estados Unidos a países vecinos, que incluyen hasta el magnicidio. Joe Biden habrá ratificado las órdenes de Donald Trump de llevar a Venezuela a una guerra civil y de matarnos. ¿Sí o no? Pregunto. ¿Qué hace el director de la CIA en Colombia 2 días y 2 días en Brasil? ¿Qué hizo el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Fowler, en Colombia 4 días, incluyendo una visita a la frontera con Venezuela? ¿Qué hicieron? Nuestras fuentes en Colombia nos aseguran, y son fuentes confiables que siempre nos han dicho la verdad, que han venido a preparar un plan para atentar contra mi vida y contra la vida de importantes líderes políticos y militares de Venezuela. El comandante del Comando Sur, almirante Craig Fowler, estuvo en Colombia del 20 al 22 de junio, supuestamente para discutir la cooperación de seguridad bilateral. Y antes de llegar a Brasil, el jefe de la CIA también estuvo en Colombia para dirigir una delicada misión. Nosotros llevamos trabajando con esa agencia ya directamente. Hemos tenido 3 reuniones donde les hemos contado para dónde vamos, qué está pasando, y creo que la presencia de este altísimo funcionario del gobierno de los Estados Unidos va a ser muy importante. No, prefiero no decirle porque pues es una misión delicada y una misión importante en materia de inteligencia que logramos coordinar. No es primera vez que desde Venezuela se denuncian las amenazas coordinadas de Estados Unidos, Brasil y Colombia, y los hechos le dan la razón. ¿Qué más se sabe de esta visita del director de la CIA a Colombia? Le preguntamos de inmediato a nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar.
Hola, Hernán. Tenemos dificultades en la comunicación con nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Les decíamos una visita a nuestra América Latina de 2 días a Colombia y de 2 días a Brasil. Esta tarde, precisamente, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hablaba acerca de todo lo que se discutió con respecto a esta visita del director de la CIA a su país. Él mismo informó a un medio de comunicación local que habían hablado acerca de Venezuela, que habían hablado de Bolivia, del gobierno golpista, al que consideraba demócrata, y de la llegada de nuevo del retorno del movimiento al socialismo al MAS a través del presidente Luis Arce y de todo lo que ha significado el movimiento progresista de nuestra América Latina. Decía que también Chile había sido tema de la agenda. En tanto, con respecto a Colombia, pues aún no hay una información de manera pública y extensa acerca de las razones por las que hay, además de lo que ya les contábamos en el informe, de esta visita del director de la CIA a la vecina nación andina. Hernán Tovar, ¿listo para conversar con nosotros acerca de esto? Hernán, ¿me escuchas? Hola, Hernán. Definitivamente no tenemos suerte en este momento en la comunicación con nuestro corresponsal. Vamos con nuestro invitado. Se trata de Juan Romero, historiador, politólogo, catedrático universitario, diputado de la Asamblea Nacional. ¿Cómo te va, Juan? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Permíteme. Adelante, por supuesto que tenemos la distancia adecuada. Un gusto siempre estar contigo. Para poder conversar con más tranquilidad. Muchas gracias. Estábamos contándole a la audiencia de esta visita a América Latina del director de la CIA. En Brasil, el propio presidente Bolsonaro decía de qué se había hablado. Aún hay que esperar cuál ha sido todo el tema de la agenda en Colombia. ¿A qué crees que viene? Mira, yo creo que no hay que tener muchas falsas expectativas sobre el carácter de la visita. De alguna manera, los Estados Unidos se ha caracterizado por intentar camuflar, mimetizar la naturaleza de su acción en América Latina. Con el caso de la presidencia de Joe Biden, cuando se compara, por supuesto, con la presidencia de Donald Trump, mucha gente cree que Biden es, por así decirlo, más flexible. Pero yo siempre he sido de los que he dicho, a partir del seguimiento que uno como especialista en el área de geopolítica hace de la política exterior norteamericana, que la política exterior norteamericana tiene 2 características. La primera es que hay una continuidad. No podemos imaginar que haya una ruptura entre un gobierno republicano a uno demócrata. En segundo término, la política exterior norteamericana siempre obedece a los intereses de lo que se llama el triángulo de acero o el verdadero poder tras el poder, según las palabras de Dwight Eisenhower. Eso es el lobby del Congreso norteamericano, las empresas ligadas al sistema de defensa y la estructura propia del sistema de defensa de los Estados Unidos. Estoy hablando del Ministerio de Defensa, estoy hablando del Pentágono, estoy hablando de los organismos de inteligencia. Y entonces sería muy iluso de parte de cualquier analista en América Latina pretender que esta visita del director de la CIA o esta visita del comandante del Comando Sur, del jefe del Comando Sur, es simplemente una visita a la frontera entre Venezuela y Colombia. Fortuito. Si tú te das cuenta, hay un recorrido en la frontera. Primero, unidades especiales norteamericanas ubicadas ahí. Segundo, un proceso de reforzamiento de unidades militares colombianas bajo entrenamiento de los Estados Unidos, bajo la supervisión, que se han venido movilizando hacia la zona del Tibú y hacia la zona del Catatumbo. Si analizamos en contexto lo que hace unos meses pasó en Apure, a raíz de las acciones que un sector disidente de la FARC, con apoyo, sin lugar a dudas, con apoyo de inteligencia, me refiero, de la CIA y de los organismos de seguridad de los Estados Unidos, conjuntamente con la anuencia del gobierno de Iván Duque, y entonces uno asocia todos estos elementos, no hay ninguna duda que esta visita obedece a un proceso de planeación. Bolsonaro, en su torpeza,
el presidente de Brasil, en su natural torpeza, lo declaró públicamente. Declaró que los gobiernos progresistas son un peligro y entonces uno termina de asociar la declaración de Bolsonaro, que es mucho más abierto, mucho más torpe, mucho más directo que el presidente Iván Duque. Pero, bueno, y que por lo menos sirven para tener la alerta y la claridad, que es lo que no sucede con Colombia. Le voy a pedir precisamente a la producción que tengamos el tuit, si ya está listo, de nuestro corresponsal en Brasil, Nacho Lemos, porque claramente ahí está las palabras. Miren ustedes, esto es lo que él dice. Bolsonaro confirma que hoy se reunió con el jefe de la CIA, William Burns. Le preocupa la ola progresista en Sudamérica, dice que la fuerza es mayor para su lado. Esto es importante para el análisis, Juan. Horas antes de las 340 protestas por su impeachment en 310 ciudades brasileñas y en otros 15 países. Esto es lo que sucederá el sábado. Pero escuchemos cómo lo decía el presidente Bolsonaro. Hoy recibí o chefe da CIA americana, conversei muito com ele reservadamente. Tá? E ninguém vive mais isolado, nem vocês. É bom interagir com o vizinho, com o cara da frente, no serviço, no trabalho. Verdade. E eu interajo com vários países aqui. A gente analisa, né? Não vou dizer que foi tratado com ele, mas a gente analisa aqui na América do Sul como estão as coisas. A Venezuela, a pessoa não aguenta falar mais, né? Mas olha a Argentina. Para onde está indo o Chile? O que aconteceu na Bolívia? Voltou a turma do Evo Morales. E mais ainda, a presidente que estava lá, um mandato tampão, está presa. Acusada de atos antidemocráticos. Estão sentindo alguma semelhança com o Brasil? Verdade. Tá indo no mesmo caminho, do jeito que Agora, eles querem, né? com todo respeito a vocês são uma força, mas não decidem. Tá? É a nossa união que a gente vai garantir o que é de mais sagrado para todos nós, nossa liberdade. Verdade. Alguns querem que tome medidas drásticas, né? Olha, eu não vou chutar o pau da barraca, mas se chutarem, eu acho que a força é muito maior para o nosso lado. Dice el presidente Bolsonaro que la fuerza en América Latina está de nuestro lado, es decir, de la visión neofascista, extraconservadora, ultraconservadora que ha instalado Bolsonaro en el Brasil. Yo creo que aquí también es importante ver el contraste entre la realidad y las matrices de opinión. Recuerda que cuando sucedió lo de Evo, cuando sucedió la derrota del kirchnerismo en Argentina, cuando Bolsonaro triunfa en Brasil y apresan a Lula con un proceso muy turbulento, cuando el Chile de Piñera hace lo que hace, cuando Iván Duque gana, se habló del fin del ciclo progresista. La realidad es que ese ciclo progresista no ha finalizado. Y no ha finalizado porque las contradicciones, las tensiones del sistema capitalista hacia el interno de América Latina siguen floreciendo. Es decir, sigue una agenda de disminución del papel del Estado, sigue una agenda de apertura a los capitales transnacionales, sigue una agenda de flexibilización laboral, sigue una agenda violatoria de los derechos humanos, sigue una agenda del uso excesivo de la fuerza a la hora de reprimir a los movimientos sociales, que es lo que está diciendo Bolsonaro. Y ante eso hay una ola indetenible en América Latina. Precisamente esa ola indetenible es lo que hace que el director de la CIA y el que dirige el Comando Sur muestren una preocupación. El gobierno de Joe Biden está seriamente preocupado por este ciclo y lo que esto puede significar para lo que ellos han siempre considerado su patio interior. O sea, América Latina, y esto es importante que lo subrayemos, siempre ha sido para los Estados Unidos un asunto de política interior. Ellos no ven a América Latina como un asunto de política exterior, como ven la relación de Estados Unidos con China, o ven la relación de Estados Unidos con Europa, o con Asia, o con África, sino que siempre han considerado, desde el mismo momento en que comenzó la expansión de las 13 colonias en el siglo XVIII hasta la actualidad, y desde que compraron la Florida, han considerado que es parte de su política exterior. Recordemos a un presidente norteamericano que dijo en el siglo XIX que esperaba ver 3 banderas de Estados Unidos en la parte más norte del continente, en Centroamérica y en el sur, guindando las banderas de América Latina. Y ante lo que significa Venezuela, es de esperar, por lo tanto, un conjunto de lo que se llama Black Operation o operaciones encubiertas. Lo que ocurrió en Apure puede, sin lugar a dudas, y eso tiene que ver con la visita de del director de la CIA a Colombia,
tiene que ver con la posibilidad real, concreta, cierta de una operación parecida a lo que ocurrió en Apure, pero en la zona del Tibú y en la zona del Catatumbo. Y esto lo digo con toda experiencia. Como tú sabes, yo vengo de ser secretario de Fronteras del Estado Zulia y conocemos perfectamente cuál es el movimiento de tropas en el oriente colombiano. Y eso tiene varias razones. Una primera razón es que la geopolítica colombiana siempre ha tenido un interés sobre el occidente de Venezuela, específicamente el Estado Zulia y el Estado Táchira, porque los departamentos que más producción de coca tienen en Colombia están todos ubicados en el oriente. Y para poder sacar esa producción de coca, Tatiana y amigos que nos siguen por Telesur, hasta las costas del Pacífico o hasta las costas colombianas del Caribe, tienen que atravesar 3 cadenas montañosas. Son cerca de 24 horas en transporte terrestre. Mientras que mover esa droga hacia la zona del Tibú o el Catatumbo significa 7 horas. Es decir, estamos hablando de más de 14 horas de reducción del tráfico. Eso por una parte. Luego tienes que agregar el hecho que en el lago de Maracaibo hay 26.000 millones de barriles de petróleo. Colombia no tiene petróleo, no tiene reserva para los próximos 3 años. Los Estados Unidos también ha visto seriamente comprometida su extracción de petróleo por el fenómeno del fracking, porque un barril de petróleo a través del fenómeno del fracking cuesta más de $60 el barril, y no está en eso el barril de petróleo. Pero si además le agrega que en el Golfo de Venezuela, en donde hay una disputa de la década de los 50 del pasado siglo XX para acá por parte de Colombia, es decir, desde el primer intento de tratado entre Colombia y Venezuela, el Pombo Michelena de 1833 hasta 1950, Colombia nunca puso en duda la soberanía de Venezuela sobre el Golfo. ¿Por qué lo pone en duda a partir de la década de los 50? Porque comenzaron por primera vez los estudios prospectivos y demostraron que ahí hay petróleo y hay gas. ¿En qué cantidad estamos hablando? Estamos hablando de nada más y nada menos que 545.000 millones de barriles de petróleo. Tatiana y amigos que nos siguen por Telesur, en el Golfo de Venezuela estamos hablando de más de 290.000 millones de pies cúbicos de gas. Y si además le sumas el hecho que la Sierra de Perijá y los Montes de Oca, que es el límite natural de la frontera entre Colombia y Venezuela, tiene carbón, tiene coltán, tiene oro, tiene minerales estratégicos, comprenderás la asociación estratégica entre la geopolítica colombiana y los intereses de Estados Unidos. Colombia, y la presencia... Colombia es clave en lo que llamamos una guerra sustituta. Los Estados Unidos no va a intervenir directamente en el intento de desestabilización de Venezuela. Lo va a hacer a través de lo que se denominan Black Operation para buscar hacer lo que se llama una operación de regresión. ¿Regresión a qué? A un Estado proclive a las políticas de Estados Unidos, a un Estado que aperture el control que sobre los recursos naturales tenemos, a un Estado que no le haga ruido a través de la CELAC, a través de la UNASUR, a través de la Asociación de Estados del Caribe, a través de las instancias en donde Venezuela tiene presencia. Un Estado, Juan, que no sea un mal ejemplo en términos de su propio desarrollo como una inspiración para todo el continente. Aquí te pregunto algo, ¿es entonces Brasil, es Colombia con todo esto que nos estás contando, que es muy bien recordarlo? Pero llama la atención incluso Chile. Así vende perdido Chile ya. Sebastián Piñera sigue siendo el presidente de Chile. Y dicen, mire cómo va Chile. Así que llama profundamente la atención. Si lo revisamos en esa perspectiva, entonces Brasil y Colombia quedan como los alfiles de Estados Unidos en los próximos años. Claro, yo aquí quisiera recordar a un coterráneo tuyo, un extraordinario sociólogo, Orlando Falsborda. Maravilloso sociólogo. Tiene un texto sobre la violencia y él habla que si hay algo que caracteriza a América Latina es su carácter de insurgente. Es que la preocupación es que los dos alfiles que le quedan, que es Chile y Colombia, con las protestas, en caso de Chile, con el tema de la constituyente que viene en ciernes, y las protestas que ya no haya Duque cómo contenerlas, violando todo, ven seriamente comprometido su presencia y el control, que es clave. Acaban de perder Perú con Castillo. Perdieron el intento. Bueno, y un paréntesis, en Perú con Castillo nada que se proclama, claro, nada que lo proclama el JN. Pero obviamente, a pesar de los intentos que han intentado hacer, es indudable que la comunidad internacional reconoce el esfuerzo que ese pueblo
le está reconociendo a Castillo. Entonces la jugada en Perú es una jugada muy riesgosa, cosa que no lo es en Colombia y cosa que aún no lo es en Chile. Y es precisamente por eso que vemos este recorrido de la CIA y del jefe del Comando Sur. Hay una notoria preocupación, porque es que Venezuela sí es una amenaza, debemos decirlo, pero no es una amenaza militar, es una amenaza con su ejemplo, con su dignidad. Argimiro Gabaldón decía algo que encaja perfectamente con la realidad de Venezuela. El camino es largo y duro, pero es el camino. Nosotros hemos transitado un camino muy difícil. Este es un país, Venezuela, para los que nos escuchan, que ha perdido entre 2012 a 2020 196.000 millones de dólares por un proceso violatorio del Estatuto de Roma, sanciones, medidas coercitivas unilaterales, que ha costado más de 40.000 víctimas humanas, que ha violentado todos los principios del derecho internacional. Y sin embargo, mira lo que ocurrió este domingo en el proceso de elecciones internas del PSUV, una concurrencia, 16 millones de votos para distintos candidatos. Es un ejercicio de democracia que tú dices, ¿cómo puede darse ese ejercicio de democracia en un país asfixiado, acosado, ahorcado económicamente? Solo hay una palabra: dignidad revolucionaria. Este pueblo es un pueblo digno, es un pueblo, como decía Fidel, es un pueblo que es indetenible. Y ese es el mal ejemplo. Antes de la batalla de Carabobo, decía un militar hispano, algo con razón: este pueblo por sí es indetenible. Y Bolívar se lo decía al delegado norteamericano Irving en 1819, le decía: hemos perdido la mitad de nuestra población luchando contra un imperio. Gustoso estamos la otra mitad de seguir su ejemplo. Y esto es lo que estamos dando un ejemplo. Cómo un país con esta asfixia sigue siendo una preocupación por dignidad, por coherencia, por compromiso y sobre todo por una palabra que utilizan mucho los psicólogos: resiliencia. Es capaz de ser, ante las dificultades, construir, redefinirse, avanzar y no detenerse. Y resistir. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Todo esto además nos lleva a pensar si es que la nueva ola progresista, cuando incluso no ha pasado, porque mira lo que sucede en Brasil. Falta aún casi 2 años para las próximas elecciones presidenciales. En este momento, de acuerdo a las encuestas, incluso de las casas privadas, se señala que es el expresidente Lula quien ganaría en caso tal de que se presente. Pero el asunto es que aún no ha pasado. ¿Qué tanto entonces conoce? ¿Qué tanto estudian? ¿Qué tanto nos analizan desde la Casa Blanca, desde el Pentágono, desde la CIA a nuestra América Latina? ¿Y cuántos de todos sus funcionarios, de sus agentes, estarán también regados en nuestro continente revisando y siendo ojos de todo eso que está pasando? No hay ninguna duda. El accionar de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos es constante y perenne. Somos nosotros en América Latina los que no hemos terminado de comprender un concepto que es clave, Tatiana y amigos de Telesur: es el tema de la prospectiva. Nosotros no hemos hecho prospectiva, es decir, no hemos hecho estudios a futuro de lo que pudiera ser. Quizás el único que lo hacía y nos lo asesinaron fue Chávez. Fíjate que Chávez siempre hablaba del 2021 como una fecha emblemática. ¿Y por qué el 2021? Porque en la construcción geopolítica de Chávez, que tiene mucho parangón con la construcción geopolítica que Bolívar hace en la Carta de Jamaica en 1815, al definir Bolívar en esa carta la necesidad de una unión de naciones, de una unidad gran nacional, y por eso es que UNASUR se llama así, en honor a eso que Bolívar dibujó en 1815, Chávez también lo vio. Lamentablemente Chávez no está, indudablemente no está, pero Venezuela sigue siendo un elemento simbólico sumamente importante. Entonces, cuando analizamos el contexto, vemos un México con López Obrador que rompió la hegemonía del PAN y del PRI, por una parte. Vemos una Guatemala, Honduras, en una Nicaragua que se mantiene digna, una Costa Rica que se tambalea, al igual que Panamá, ante unos gobiernos que han sido sumamente flexibles y sumamente ineficaces en la atención. Vemos una Colombia que no aguanta las contradicciones de más de 56 guerras civiles entre liberales y conservadores y más de 30.000 muertos y que el próximo año hay elecciones presidenciales. Ves
a un Perú que acaba de dar unas muestras de dignidad, ves a un Ecuador que a pesar del triunfo de Lasso tiene una perspectiva sumamente comprometida a partir del hecho que pueda de nuevo unirse el movimiento popular en Ecuador. Ves una Bolivia que se recupera con Arce y con Evo Morales. Ves a un Brasil que le da en la cara a Bolsonaro ante la exoneración a los cargos infundados contra Lula. Ves a un Uruguay que a pesar de la derrota del Frente Amplio vemos sectores protestando. Vemos una Argentina con Cristina y Alberto Fernández que a pesar de sus contradicciones apuestan a un gobierno progresista. Vemos a Lugo actuando en Paraguay. Es decir, estamos viendo un brote de sarampión, de nuevo, por así hacer una analogía médica, que habla de las enormes contradicciones. Es inocultable las contradicciones que el capitalismo ha generado en América Latina y es inocultable también la esperanza. También Paulo todo Freire, esto por cuenta de la pandemia, claro, Juan. y además acrecentado, ¿no? Entonces yo recuerdo en este momento a Paulo Freire. Paulo Freire en la pedagogía de la esperanza decía: la esperanza por sí sola no es suficiente, pero es un horizonte ontológico que siempre guía y llama la atención. Entonces tú ves un llamado de esperanza en América Latina, ¿no? Tú ves una ruta. Y me acuerdo de un poema de Benedetti: con mi puedo y con tu puedo vamos juntos, compañeros. Y es lo que tú estás viendo: con mi puedo y con tu puedo vamos juntos, compañeros, en América Latina. Es un movimiento indetenible. Y ahí debemos encontrar la razón de la visita del director de la CIA y la director del jefe del Comando Sur. Hay una preocupación en términos estratégicos, en términos geopolíticos, en términos económicos, porque además recuerda que el Chile de Piñera es la joya de la corona de la democracia liberal que ha sido presentada como un escaparate cristalino y límpido. Y resulta que ese escaparate se está cayendo a pedazos, que hay enormes contradicciones que afloraron desde antes de la pandemia y que la pandemia lo que hizo fue momentáneamente congelar. Ahí hay gente muy digna como el nieto de Salvador Allende, mi buen amigo Pablo Sepúlveda, conjuntamente con otras fuerzas populares, intentando dar un impulso extraordinario. Entonces, tú te das cuenta, ahí está López Obrador con su morena dando una muestra de dignidad en México. Entonces, tú ves un movimiento en América Latina sumamente esperanzador. Distintas además, razones para preocuparse por parte de Estados Unidos. Para el caso de Venezuela, Juan, esta noche, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se hacía dos preguntas. Una es: ¿a qué vienen? Porque tenemos información que podrá haber un nuevo atentado. Ya hubo uno en 2018 en contra de la figura del presidente de esta nación suramericana. Y dos, si el presidente Joe Biden sabe lo que están haciendo. No hay duda que lo saben. Yo creo que otras veces te lo he comentado. En el año 2010, que es cuando se produce el cambio en la doctrina de seguridad de los Estados Unidos, estoy hablando, por supuesto, ya en el gobierno de Obama, ojo, ¿no? Que se produce el cambio de esa estructura. Hay un documento que se llama Special Foreign Conventional Warfare, donde el Departamento de Guerra de los Estados Unidos dice: nosotros no podemos seguir interviniendo con nuestros ejércitos y gastando el dinero del fisco, porque tenemos la situación de que China y Rusia están en un proceso de unidad y sus dos ejércitos son muy fuertes, su tecnología va superando cada vez más a los Estados Unidos y nosotros debemos concentrarnos y hacer que sean otros gobiernos los que hagan la sustitución de lo que se llama guerra proxy. Y por eso ellos construyen el concepto de guerra compleja híbrida. Ese concepto de guerra compleja híbrida es asfixia económica, es guerra psicológica, son operaciones encubiertas, son asesinatos selectivos y no es de asombrar que eso ocurra. Todo lo que ha pasado en Venezuela. Claro, lo que ha ocurrido en Venezuela. Nosotros lo sabemos. En toda la frontera occidental, en los 2.219 kilómetros de frontera, ellos han intentado construir lo que llaman la media luna, es decir, generar una decisión de Táchira, Mérida, Trujillo y el estado Zulia para crear una cabeza de playa donde puedan instalar. Eso se llama la teoría del caos constructivo, Tatiana, y la formula un teórico fallecido de los Estados Unidos que se llamaba Sidney Bersinski, y decía Bersinski, ya en la década de los 80 y los 90, si no podemos desestabilizar un gobierno, hay que generar un fraccionamiento territorial. Entonces, no hay ninguna duda que esa visita tiene que ver con una reorganización de las fuerzas de seguridad de Colombia, que recordemos es un socio global de la OTAN. Hay un conjunto de operaciones que vienen realizando. Colombia además es la primera fuerza en América Latina
en términos de entrenamiento de fuerzas especiales. Colombia ha entrenado a todas las fuerzas especiales, con excepción de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela en el continente. ¿Por qué razón? Bueno, porque hay una asociación estratégica entre las fuerzas especiales de Estados Unidos y las fuerzas especiales de Colombia. Y por eso es que Colombia es, en América Latina, el primer socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Eso no lo podremos perder de vista. E insisto mucho, ¿no?, en las palabras del propio Bolívar en esas comunicaciones de 1819. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar de hambre y miseria a nuestra América en nombre de la libertad. No se equivocaba Bolívar, lo decía en 1819. No se equivocaba, ¿no?, en nada. En nada, ¿no? Y eso obviamente preocupa. Entonces, cuando Estados Unidos hace ese escenario, cuando Estados Unidos se da cuenta que China y Rusia están en un proceso de asociación, que China y Rusia han aumentado su inversión directa en países como Brasil, porque no se nos puede olvidar la inversión china en Brasil, no se nos puede olvidar la inversión china en Argentina, no se nos puede olvidar la inversión china aquí mismo en Venezuela, en la propia Chile, no se nos puede olvidar que China está interesada en hacer un segundo canal en lo que había sido la primera propuesta, que era Nicaragua, y que eso está momentáneamente paralizado, pero el diseño de la ruta de la seda, que tiene que ver con una nueva ruta geoeconómica, donde Rusia y China están asociados, está ahí. Y que eso compromete la capacidad económica y la capacidad militar y la tradicional dominación que los Estados Unidos ha tenido sobre América Latina. Cuando tú analizas eso, te das cuenta de por qué están prendidas las alarmas. Pero todo esto visto así, además, y con esto quiero despedirte, Juan, plantea una nueva forma de Guerra Fría. Y también lo que necesariamente uno dice, pero entonces, ¿hasta cuándo Estados Unidos, al ver que ya no hay un mundo unipolar, que no es la principal policía del mundo, aunque tenga una muy fuerte presencia militar, pero muy bien sabemos de las serias dificultades financieras que tiene? China, por ejemplo, tiene gran parte de su deuda en bonos del tesoro, etcétera, etcétera. Nunca entonces habrá una forma de relacionamiento distinto de Estados Unidos con el resto del mundo. Yo creo que la clave incluso también la tenemos nosotros. Yo te debo recordar a ti y a los que nos siguen que Venezuela es el primer país que le dio valor sustancial a una criptomoneda. La clave hasta ahora para entender por qué, a pesar de que Estados Unidos tiene una deuda de 180% en relación con su PIB y de ese 180%, más de 120% la tiene en posesión China, porque los Estados Unidos sigue siendo potencia, es que hasta ahora se ha mantenido intacta dos cosas. Uno, la preeminencia del dólar como moneda de transacción, y la preeminencia del dólar como moneda de transacción también tiene que ver con nosotros. Eso se da porque nosotros seguimos comprando y vendiendo petróleo a partir del dólar, ¿no? Y ahí de nuevo entra el tema de las criptos, la importancia de las criptos. Uno, para evitar el control que en el sistema financiero, a través del sistema SWIFT, tiene los Estados Unidos, ¿no? Y eso es lo que te explica por qué Venezuela tiene más de 54.000 millones de dólares en fondos congelados, ¿no? Por ese control del sistema SWIFT. Pero Venezuela tiene la propia respuesta, ¿no? Y nosotros tenemos que insistir en el tema de las cripto. El tema de las cripto es clave. Si se logra dos elementos. Uno, dejar que el dólar siga siendo la moneda de intercambio reconocido. Y dos, que dejemos de vender los recursos naturales en dólares. Estamos hablando de quizás la línea directa para producirle un ataque al corazón fulminante a la hegemonía que desde la segunda mitad del siglo XIX viene construyendo los Estados Unidos ininterrumpidamente hasta el día de hoy. Con eso te despido y en todo caso muy atentos, como planteaba el presidente Nicolás Maduro esta noche, con respecto a las fuerzas militares, a la defensa y soberanía de Venezuela ante esa presencia y todo este escenario que hay en América Latina. Sí, yo debería terminar haciendo una advertencia que la dicen mis colegas diputados Diosdado Cabello y Pedro Carreño. Debemos recordarles que en estructuras de defensa, la unidad cívico-militar en Venezuela está generando que haya más de 5 millones con capacidad de tomar las armas. Piénselo bien cómo van a entrar, porque no sabemos cómo van a salir o si van a salir de acá. Esto se puede convertir en una verdadera trampa. En una guerra convencional pudiera ser,
pero lo que estamos planteando con el sistema de defensa de las milicias y con el sistema que creó el presidente Chávez a partir del 2005 es un sistema de guerra casa a casa. Ho Chi Minh lo decía, cuando una revolución se transforma en pueblo, cada pueblo es un soldado, cada ciudadano es un soldado. Y aquí en Venezuela hay más de 15 millones de soldados dispuestos a defender con dignidad y a repetir la frase de Bolívar. La mitad de la población murió gustosa luchando contra un imperio, la otra mitad estamos ansiosos de seguir su ejemplo. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias. Un placer como siempre. Muchas gracias. Muy amable. Así vamos a una pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Haití finaliza una convulsa semana en este país caribeño. Más de 15 personas fueron asesinadas, entre ellas se encuentran activistas políticos y sociales. La ola de violencia crece y la incertidumbre política también. Analizamos este escenario al volver en Es Noticia. Después de 200 años, la gesta independentista de Carabobo sigue presente en el continente. Telesur trae a tu pantalla un programa para conocer esta hazaña de la mano de expertos de la historia latinoamericana. Bicentenario Histórico. Conducido por Patricia Villegas. Ya lo saben, en Telesur siempre hay más. Domingo. Solo por Telesur. Podrás mantenerte informado sobre el acontecimiento mundial y disfrutar de todo nuestro contenido de manera personalizada desde tu dispositivo móvil o tablet, a través de nuestra aplicación. Cada vez más conectados y más cerca de los pueblos del mundo. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. 为了保持身体健康，我冥想。 Para mantenerme saludable, yo corro. To keep myself healthy, I study. Για να διατηρηθώ υγιής, τρέφομαι σωστά. Para mantenerme saludable, yo bailo. Para mantenerme saludable, yo purifico mi espíritu a través del cuerpo. ¿Y tú? Guía tu cuerpo. Martes, solo por Telesur. En Noticia Haití, decenas de muertos en una semana convulsa, incluyendo asesinatos de activistas sociales y políticos y también periodistas. Las bandas armadas hacen de la suya bajo la impunidad e incompetencia de las autoridades. La violencia en Haití ha dejado al menos 60 personas asesinadas desde el 25 al 30 de junio en varias de las comunas del oeste de la capital. Así lo denunció la Fundación Jouet Cluero de Haití, conocida como FJKL por sus siglas, y publicada en el portal de la agencia Prensa Latina. 40 de las víctimas fueron halladas en la localidad de Cité Soleil, el barrio más precario de Puerto Príncipe.
Según el reporte, los afectados fueron ultimados durante el fuego cruzado de los enfrentamientos de las bandas delictivas en los barrios Brooklyn y Boston. Se le atribuyen a estos hechos a la Federación de Bandas Armadas denominada G9 en Familia y Aliados, G9 en Familia y Aliados, dirigida por el ex policía Jimmy Chiricio, alias Barbecue, información suministrada por la Organización Defensora de los Derechos Humanos. La plataforma UK Clear además reportó el tiroteo en Del Mas 32 este martes, que dejó un saldo de 15 fallecidos, entre estos el periodista Diego Charles, de Radiovisión 200 y del medio en línea La République, así como la dirigente y activista política Antonie Duclerc. Los acontecimientos transcurrieron tras horas antes del asesinato del portavoz del sindicato de la policía, Jean-Guy Villifrat. La situación ha llevado al desplazamiento de más de 13.000 personas. La FJKL reveló que la delincuencia actúa con impunidad en la nación, mientras las autoridades competentes han fracasado en su doble obligación de prevenir el delito y castigar a los culpables. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Lautaro Rivara, es sociólogo, periodista, especialista en temas de Haití, nos acompaña desde Puerto Príncipe. Lautaro, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tatiana? Un gusto saludarte a ti y a la audiencia de Telesur. Buenas noches. Muchísimas gracias. Lautaro, llevas algunos días de regreso a Haití, estás en Puerto Príncipe, la capital del país. ¿Con qué escenario te encuentras? Mira, hoy estamos viendo una crisis realmente inédita que creo que tiene ante todo dos dimensiones. Una dimensión política y otra vinculada a la cuestión de la seguridad y los derechos humanos. Como ustedes muy bien mencionaban, estamos teniendo cifras realmente escalofriantes. A esas cifras de asesinados yo sumaría la comisión de 12 masacres en los últimos 3 años bajo el gobierno de facto de Jovenel Moïse. Se han verificado solamente lo que va de este año más de 230 secuestros. Tenemos 500.000 armas circulando de forma ilegal en el país, como sabemos, de procedencia norteamericana, el principal productor de armas a nivel mundial. Más de 76 grupos armados operando en todo el territorio y ahora también desde hace un mes 17.000 personas desplazadas en diferentes barrios populares de la capital Puerto Príncipe. Todos estos, me gustaría insistir, son datos suministrados por entidades del propio Estado haitiano o por prestigiosos organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Entonces esta crisis es realmente inédita y tal cual los propios organismos de Haití han denunciado, estamos vivenciando a la vez una ineficacia estatal realmente pasmosa y también una ausencia de castigo para el responsable de todos estos delitos que se están cometiendo de forma prácticamente cotidiana. Lautaro, estamos hablando de grupos paramilitares, de fuerzas estatales de carácter ilegal, estamos hablando de bandas criminales, bandas ligadas al narcotráfico. ¿Qué digamos, radiografía podemos encontrar en quienes producen este nivel de violencia? Primero hay que decir que estamos en presencia de una delincuencia que no es común, no es una delincuencia silvestre. Es muy conocido en el país que estos grupos, estas bandas armadas, estos grupos delincuenciales han sido armados, financiados y estimulados por el propio poder político, por senadores, exsenadores, y hay sobradas denuncias y comprobadas denuncias de convivencias entre estas pandillas, en particular esta federación que ustedes mencionaban, el G9, con el propio gobierno de Jovenel Moïse y con el propio Estado haitiano. No casualmente, me parece, la emergencia de estos niveles de violencia y de estos niveles de criminalidad se han producido de forma casi simultánea con la emergencia de la protesta política desde mediados del año 2018. Creo yo que estamos en condiciones de decir que lo que estamos viendo en el país es una estrategia realmente muy coordinada, muy planificada, para generar una especie de caos estratégicos en el país que de alguna forma logre desmovilizar a las clases populares haitianas que vienen saliendo a la calle una y otra vez de forma masiva, de forma multitudinaria, denunciando, por ejemplo, la carestía de la vía, denunciando, por ejemplo, la completa ruptura del orden democrático en el país en los últimos meses y denunciando también, por supuesto, la injerencia notable de los Estados Unidos y de diferentes potencias occidentales en los asuntos domésticos de la vida haitiana. Entonces,
Insisto, no es una delincuencia común, tiene sobrados vínculos con el poder político y está siendo de hecho muy eficaz para de alguna forma amesetar estas protestas tan importantes, tan álgidas que veníamos viviendo en Haití en los últimos años. ¿Quiere decir entonces que ha dejado la gente de movilizarse producto de esta violencia expresada en estas masacres en las calles? Sí, de alguna forma estamos viviendo una meseta. Obviamente ya hay sectores que están convocando a retomar de vuelta a la calle. Haití está viviendo un fenómeno inédito que es el práctico secuestro de la noche por la inseguridad generalizada, por el miedo de la población a estas bandas armadas. A partir de las 6 de la tarde no estamos viendo prácticamente ningún tipo de movimiento en la capital Puerto Príncipe, una capital por lo general muy populosa, muy movimentada. Y esto, insisto, tiene que ver con un modus operandi que es claramente político. Sin ir más lejos, la masacre que tuvimos el día 30 de junio, que dejó, ya se ha actualizado la cifra, 19 víctimas fatales, tuvo como uno de sus objetivos a un periodista conocido, Diego Charles, de Radio Visión 2000, y también, sobre todo, a una activista y feminista llamada Antoinette Ducler, que era la portavoz de un movimiento social connotadamente opositor al gobierno de facto de Jovenel Moïse. No es la primera vez tampoco, se han producido otros asesinatos y desapariciones de periodistas y también una serie de asesinatos políticos a figuras notables, como fue el caso, por ejemplo, de el que fuera el presidente del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe, el señor Montferrier Dorval. Que produjo una cantidad, sí lo recordamos, que produjo una cantidad, una enorme indignación y una cantidad de gente que se fue a las calles a rechazar, a condenar este asesinato. ¿Y cuál es el pecado de estos activistas, de este grupo de periodistas, de esta activista social y feminista que fue asesinada esta semana? ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Qué es lo que decían? Si había algún llamado a las manifestaciones, ¿cuál fue su gran pecado para cegarles la vida? Sí, simplemente ejercer su derecho a la participación política, a la oposición pacífica. Estamos hablando de movimientos sociales, civiles, públicos, que simplemente han convocado de una y otra vez a las calles para manifestar su oposición a este gobierno de facto que el país está viviendo. Y bueno, fueron brutalmente asesinados por escuadrones de la muerte, operando en varios puntos de la capital, y vale la pena decir que en el caso de Antoinette Ducler, ella ya había sufrido un atentado en el propio domicilio hace poco más de un año, y la inacción policial fue total y ella no gozó después de ese evento de ningún tipo de protección del Estado. Entonces hay una responsabilidad, me parece, política muy clara en esta espiral de violencia que está viviendo el país en los últimos meses. Con unas imágenes que realmente son impresionantes porque vemos a estas personas fuertemente armadas, son armas largas, ahí veíamos precisamente algunas de las imágenes y también algunas de las víctimas de toda esta violencia. Ahora, Lautaro, todo esto también pasa por el rechazo o el mantenimiento del rechazo a la continuidad del presidente Jovenel Moïse. Sí, yo creo que esto tiene que ver con que el Estado haitiano, el gobierno de facto de Jovenel Moïse, se han demostrado completamente incapaces de sostener algún tipo de mínimo consenso social. Recordemos que desde enero del año 2020 Haití es un país sin parlamento en funciones. Recordemos también que el mandato presidencial, según lo establece la Constitución del presidente, venció el pasado 7 de febrero. Mencionemos también que los principales tribunales de justicia del país, como la Corte de Casación y el Tribunal Superior de Cuentas, han sido frontalmente atacados por el Ejecutivo, se han desplazado sus magistrados y se han nombrado otros completamente adictos al poder de Jovenel Moïse de manera inconstitucional. Entonces, insisto, también la base, el fondo de esto es una crisis de tipo política, y creo yo que hace tiempo que, lamentablemente, la oligarquía haitiana y la burguesía importadora del país ha decidido recurrir a una vía paramilitar para desmovilizar a la gente, para de alguna forma destruir este poderosísimo tejido social y comunitario que Haití supo tener, y para instaurar, como algunos sectores están proponiendo ya, alguna dictadura de tipo neoduvalierista, una dictadura en el sentido estricto del término y basado en las fuerzas represivas de estos sectores paramilitares, o lo que podría ser incluso peor todavía, algún tipo de ocupación internacional como la que Haití ya sufrió bajo la MINUSTAH y la MINUSJUS durante 15 largos años. Ninguna de esas soluciones son válidas ni van a solucionar nada para el pueblo haitiano. Ya el pueblo las ha sufrido, las ha rechazado, y bueno, creo que es importante hacer un llamado a la comunidad internacional para lograr una pacificación de Haití. Me parece que es bastante notable que organismos de derechos humanos a nivel internacional se hayan llamado a silencio sobre una crisis que se estuviera dando en otro país
realmente me parece que estaría concitando la opinión de toda la opinión pública, por lo menos a nivel hemisférico. Es que realmente llama profundamente la atención, con esto quiero despedirte, Lautaro, el silencio de la llamada comunidad internacional. Muchos países desde América Latina, el propio Estados Unidos, ¿qué pasa con la Unión Europea, que siempre está tan atenta a varias naciones de nuestra propia América Latina? ¿Qué pasa con Naciones Unidas? ¿Qué pasa con la OEA? Silencio. Sí, por eso creo que es muy importante señalar y rechazar esta infiltración de paramilitares de los Estados Unidos, la infiltración de armas y condenar esta doble vara a nivel internacional por la cual Estados Unidos y la Unión Europea debate una política de sanciones contra Venezuela, contra Nicaragua, sostiene un embargo contra Cuba y sin embargo se llama silencio frente a los crímenes realmente gravísimos que está cometiendo su aliado internacional Jovenel Moïse en la geopolítica de la cuenca del Caribe. Muchísimas gracias por ayudarnos a comprender la complejidad de este momento que atraviesa Haití. Gracias, Lautaro. Muy buenas noches y cuídese, por favor. Gracias a vos, Tatiana. Un abrazo grande. Un abrazo y gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Canadá, este viernes fueron derribadas estatuas de la reina Victoria de Inglaterra y la actual monarca Isabel II. Durante la semana hubo manifestaciones y varias iglesias fueron quemadas. Es la expresión de indignación por el hallazgo de centenares de cuerpos de niños y niñas indígenas en internados gestionados por la Iglesia Católica. Una historia de horror colonial que les contamos al volver en Es Noticia. En Clave Política cede su espacio a Notables con Jorge Gestoso, un espacio para analizar los sucesos mundiales que ameritan profundidad y que solo unos pocos pueden hacerlo. De lunes a viernes, solo por Telesur. En Noticia Canadá, este viernes continuaron las manifestaciones en Winnipeg, la misma ciudad en donde la víspera fueron derribadas estatuas de dos monarcas británicas en protesta por los hallazgos de cientos de tumbas de niños y niñas indígenas en internados católicos. En la ciudad de Winnipeg, un grupo de activistas derribó primero una estatua de la reina Victoria de Inglaterra que gobernó entre 1819 y 1901. Posteriormente, tumbaron una estatua más pequeña de la actual soberana británica Isabel II, que se encontraba en un lugar cercano, y colocaron huellas con pintura roja. Con estas acciones, los manifestantes descargaron su ira contra instituciones representativas de una época en donde aplicaron políticas de asimilación forzada de menores indígenas. El derribo de las estatuas coincidió con la conmemoración del Día de Canadá, fijada para recordar la fundación del país en 1867, cuando 3 colonias británicas de América del Norte se unieron para establecer una confederación.
El más reciente hallazgo se produjo el pasado miércoles en la reserva Lower Codney, en la provincia de Columbia Británica. En los terrenos del antiguo internado para niños indígenas, St. Eugene Mission, se encontraron 182 tumbas sin marcar. Este internado estuvo abierto entre 1912 y 1970 y recibió a por lo menos 5.000 menores procedentes de pueblos originarios que nunca regresaron a sus hogares. Este descubrimiento se suma a otros 2 realizados en las últimas semanas, por lo que ya se contabilizan más de 1.100 restos de menores indígenas encontrados. Se estima que 6.000 niños y niñas murieron en estas escuelas producto de castigos físicos, violencia sexual, negligencia, explotación laboral y racismo. De hecho, esa es la razón de la indignación. Producto de esto, hemos visto durante esta jornada de viernes masivas movilizaciones en distintas partes de esta nación norteamericana en contra del racismo, la xenofobia, el colonialismo y el imperialismo. Muy pendientes de ello. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Será hasta el próximo lunes. Sigan con nosotros.